congresista que se denomina humanitario presentó un proyecto de ley en el Congreso de mayoría fujimorista, de mayoría ultra reaccionaria, y ellos han sacado una ley con nombre propio para demoler los nichos. Este gobierno de Martín Vizcarra lo ha promulgado el 5 de noviembre, dando paso ya a esa decisión política que tenía de demoler los nichos de nuestros familiares. De esa manera, violentando la autonomía de poderes, de esa manera violando el Estado de Derecho y sus propias leyes, la propia Constitución, aplicando en forma retroactiva a este caso irregularmente. No obstante, nosotros hemos denunciado a través de acciones legales, acciones de amparo, acciones de habeas corpus y un sinfín de acciones legales que hemos presentado. Y estando en proceso, ellos han procedido de esta manera. Por eso decimos que es inconstitucional e ilegal. ¿Cómo han procedido? En contubernio precisamente con el Ministerio Público, con la Fiscalía, con la Policía Nacional, que les ha dado el resguardo policial. Y así, otra vez, así como en 1986, nosotros, los familiares, con el dolor y sufrimiento que llevamos a cuestas 32 años después, han procedido de la misma manera que el año 1986, al amparo de la fuerza, de la violencia, impidiendo nuestro derecho a estar presentes sin siquiera notificarnos. Ninguna autoridad nos ha notificado, ninguna autoridad nos ha dicho dónde han colocado a nuestros restos. Han secuestrado los restos, han saqueado los enseres que habían como parte de la construcción y se los han llevado, incluido el monumento que habíamos construido. Esta infame acción propia de fascistas es lo que han perpetrado el gobierno de Martín Vizcarra, la Fiscalía, la Policía y el alcalde de Comas como su ejecutor. Esto es lo que denunciamos, y denunciamos que sí, pues esto devela lo que son falsos demócratas, no quieren resolver los problemas del pueblo, y esto lo hacen como parte de la campaña de odio, de venganza. ¿Qué sentido tiene sacarles los restos? ¿Qué sentido tiene zarandear a los muertos? No tienen ningún derecho. Esto vamos a denunciar a los tribunales internacionales principalmente, porque acá ya vemos cómo está manejado el Poder Judicial, cómo actúa el gobierno contra toda lógica. Además, lo hacen precisamente al final de su llamado Año de la Reconciliación Nacional. Además, lo hacen a puertas de lo que se le llama el Bicentenario de la República. Así, los ultrarreaccionarios seguramente están festejando, pero nosotros también no cejaremos, y este dolor, este sufrimiento, convertiremos en fuerza para seguir adelante en recuperar los restos de nuestros seres queridos y defender su memoria, porque tenemos derecho a eso. Ese es nuestro sagrado derecho, y vamos a seguir defendiéndolo, ¿no?, cueste lo que cueste. A continuación doy la palabra a los familiares directos, ¿no?, cuyos restos están dispersados ahora, sin nombre y en diferentes lugares. Ante todo, buenos días, queridos familiares. Desde acá, con profundo dolor, hago mi pronunciamiento, mi denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, principalmente a nuestro querido y generoso pueblo, que siempre nos ha acompañado en la lucha constante.
de que como hoy el gobierno de Martín Vizcarra sigue las mismas leyes, pisoteando sus leyes, la misma acción que tomó el genocida Alan García en el genocidio del 86, y que hoy día, en contubernio, asimismo con todas las fuerzas del orden, en este caso principalmente del Estado, pisoteando sus propias leyes, han profanado nuestras tumbas de nuestros seres queridos, principalmente de mi hermano, que es Joel Canahualpa, a quien con profundo dolor yo desde acá le brindo un saludo y un homenaje. Desde este momento seguiremos luchando de acá con fuerza, eso nos da más valor, más energía para seguir luchando. Y que desde acá le decimos no ha muerto, así lo maten de vuelta, 2 veces lo están matando, señores, queridísimo pueblo, 2 veces, en el genocidio del Frontón, hoy día, de vuelta, aplicando las mismas leyes, aplicando la misma forma. En el Frontón lo bombardearon y acá vemos cómo lo han, con grúas lo han demolido todo el pabellón, muerto, lo han sacado de su nicho, lo han desperdigado. Película sorpresa. ¿Cómo me enteré, señores? Me enteré por medio de la televisión. Fui corriendo y cuando llegué no los encontré, demolido todo el nicho. Y desde acá hago la denuncia, principalmente que el genocida Alan García, y como no también el genocida, para mí, desde mi punto de vista, el mismo alcalde de Coma, Saldaña, porque ha aplicado las mismas leyes, la misma costumbre de demolición de los nichos, no dejándolos descansar en paz, que es un derecho de los muertos. Desde acá, con profundo dolor, llamo a la opinión pública que nos entiendan la lucha que estamos llevando nosotros a cabo por nuestros seres queridos. Eso más sería, compañero. Queridos compañeros, queridos familiares presentes, también tengan buenos días. Quien habla también es familiar directo de uno de los prisioneros que fueron asesinados en el Frontón y cuyos restos pues ayer no han sido pues secuestrados nuevamente. También expreso mi total indignación con profundo dolor frente a los hechos ocurridos y parto principalmente, queridos compañeros, por denunciar y responsabilizar al gobierno de Martín Vizcarra y también al Estado peruano como responsables de la decisión política de este execrable hecho. Nuevamente se ha dado la misma situación que ocurrió hace 32 años, lo cual expresa ¿no? la prosecución del genocidio, de lo que pasó en el año 86, cuando estaba en el gobierno Alan García Pérez. Nuestros familiares fueron vilmente asesinados en forma brutal y feroz. En un solo día asesinaron a más de 250 prisioneros. Y lejos de entregarnos sus restos, los desperdigaron. Y así, ¿no? Los enterraron sin nombre, algunos le pusieron otros nombres. Y ahora, después de 32 años, vuelven a ocurrir los mismos hechos. A nosotros, como familiares, no nos notificaron. Yo me he enterado por noticias. Y cuando he ido, cuando hemos ido y hemos estado en la parte del cementerio, no nos han dejado pasar. Había cantidad de policías que han reprimido, sí, porque hasta no sé si tiraron bala o bomba, pero sí hubo esa represión. No nos han dejado pasar. Y el traslado o reubicación que dicen de nuestros familiares ha sido un secuestro, porque nosotros no hemos estado presentes, los familiares no hemos visto ese traslado.
lo han hecho entre ellos. ¿Y quién nos garantiza que realmente donde dicen que está mi hermano, esté mi hermano realmente? Hemos pedido la presencia del fiscal, pero en forma cobarde, pues, no dio la cara, se escapó. Salió en un carro con lunas polarizadas. En ningún momento dio la cara. Pedimos hablar con alguna autoridad, ninguna habló con nosotros. Y cuando ya hicieron, como dicen, ¿no?, ese traslado y luego la demolición, todos se fueron. Nadie nos dio ninguna explicación, ninguna razón de nada. Y hemos ido a buscar a nuestros seres queridos y los hemos encontrado sin nombre. Sin nombre. Por eso reitero, son hechos que ocurren parecidos a los que ocurrió en el año 86, hace 32 años, lo cual denuncio y expreso mi total rechazo, mi profundo odio y también ese profundo dolor que como familiares también nos comprometemos lo convertimos en fuerza para seguir luchando por defender la memoria histórica de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, porque nos devuelvan también los demás restos que faltan, que son más de 200, que faltan aún devolver, y por darle sepultura. Eso es lo que denuncio, queridos compañeros, y también llamo a la opinión pública nacional e internacional, llamo a todas las personas, ¿no?, democráticas, ¿no?, para que también pues se pronuncien, ¿no?, y expresen su total rechazo a todo pues lo que ha pasado ayer. Eso, queridos compañeros, no es lo que quería hablar. Buenos días o buenas tardes. Yo soy Teresa Chamortí, esposa de Alejandro Chancatanampa Castro, y vengo a denunciar lo que ayer ha pasado en el cementerio de Coma. El alcalde Saldaña me ha hecho revivir lo que yo antes había olvidado del 86, en el tiempo de Alan García. Me hizo revivir vuelta todo aquello que vamos a pasar, todos los familiares que han estado ahí, y lo ha molido todo el frontón. Eso me ha hecho revivir, recordar. Yo pensaba que ya no había sucedido eso. Sin embargo, igualito ha hecho ese desgraciado de Saldaña. Estarás contento, gordo. Y te fijas cómo vive el pueblo. El pueblo de Coma, ¿cómo está? Lleno de basura, lleno de pericotes, de todo hay. Ni siquiera te has preocupado, más te has preocupado en el mausoleo. ¿Cómo te ha ido tu poder? Desgraciado, eres un desgraciado para mí, igual que Alan García. Eso lo venía a denunciar, a decir que no estoy de acuerdo en nada, porque ni siquiera nos han dicho, familiar, toma tu esto, ponle acá está enterrado, nada de nada. Eres un desgraciado para mí. Y yo como familiar, que soy esposa de Chancatanampa, vengo a denunciar ante ustedes, queridos pueblos. Eso es todo que quería decir. Señores familiares, saludo pues bastante decaído por el acontecimiento de ayer que no tiene nombre. Ese ya es una brutalidad que ha dado pues que se junte de presidente más un fiscal.
cuando presenta un congresista corrupto en el Congreso, esa ley, fujimoristas y apristas, sin debate, han aprobado y pasan al Ejecutivo, y el miserable Martín Vizcarra, con suma urgente, aprueba inmediatamente. ¿Qué cosa significa acá? Está violando a la Constitución peruana, está desnaturalizando todo el derecho que toda persona que tenemos derecho de enterrar a nuestros muertos con todo el honor, con toda su costumbre, pero eso está violando, nos está quitando el derecho de ser familiar, ahora no nos considera como familiar. Son miserables para mí, mi condena y repudio y rechazo este gobierno ultraderecho, recalcitrante, neoliberalismo y policíaco. Ha tomado ayer el mismo método que ha pasado el 86 con el genocidio en el gobierno aprista, Alan García Pérez. ¿Cómo me siento moralmente? Ese maltrato moral como familiar, por el simple hecho de ser papá. A mí me llevaron 2 años preso, a mí y a mi hijo mayor, sin ninguna prueba, sin investigar, sin haber, ¿qué cosa? Solo por el hecho de ser familiar. ¿Y cómo aplicar? Acá denuncio el Estado reaccionario tiene un aparato especial llamado DIRCOT, donde ellos preparan una guerra sucia con documentos fraguados, con fotos montados, trucadas, y con eso muchos inocentes están adentro acusados de terrorismo. ¿Qué entendemos acá? Un solo día ha quitado la vida a los más de 300 vidas Alan García, un solo día en los 3 penales. A ellos nunca le dicen terrorista, ni siquiera lo llaman así. En ese caso no hay ni un preso de caso del frontón Lurigancho y Callao. Ese es demasiado abusivo. El Poder Judicial durante 32 años no consigue quién es el culpable de ese asesinato cruel, inhumano. Pero yo como familiar veo, hasta el último campesino, último peruano, sabe que el Alan García es el directo asesino, genocida. El 18 de junio en la noche no he dormido, toda mi familia viendo televisión, cómo preparaba este miserable, compartiendo las fuerzas, qué fuerzas, qué unidades va a asumir en tal penal, tal penal. Este miserable ha aplicado con unas armas poderosas, armas convencionales, que esas armas son para la defensa nacional, no es para debilitamiento del motín. Entonces están violando pues sus derechos, desconociendo. Y ahora
no es culpable para el Poder Judicial miserable, los corruptos. Eso me indigna bastante. Mi hijo se llamó Juan Carlos Aponte Silva. Muere 22 años. Mi único sustento que he tenido, única esperanza que he tenido, estudiaba y trabajaba como verdadero hijo, correcto, bien disciplinado. Y ahora, ¿cómo repite ese mismo método de 86? ¿Qué quiere? Ya lo han matado hace años. Ahora, ¿qué quiere? Soplar sus cenizas miserables. Solamente hay cenizas. A mí me han entregado pedacitos de hueso calcinado. Parecía que es una sobra de parrillada humana. Yo imagino que han hecho una parrillada humana. Y algunos no aparecen ni en la exhumación de los cementerios, ni sus restos ni sus indicios. Un ejemplo nomás, Fabián Zaire Heredia, en ningún cementerio aparece ese indicio. Y cómo siente su mamá en su anciana edad eso, y hay muchos desaparecidos, y nadie nos informa. Nadie nos informa. El 19 de junio, bien madrugado, hemos constituido, yo, mi esposa y mi hijo. Ahí estaban los esbirros del Estado ya esperándonos para que nos conduce a la seguridad del Estado. Entonces hemos pasado 15 días, el que habla, mi esposa y mi hijo mayor, sin saber qué es lo que pasa en el frontón. Esa desesperación, cómo me siento yo como padre. Estos miserables, si ellos, sus familiares pasarían eso, ¿cómo sentirían? Entonces un maltrato moral que nos está haciendo a los familiares. Nos da libertad durante los 15 días. Yo he sido un artesano simple que me vendía pues mis pequeños trabajos en las artesanías y vendía en la calle. La inteligencia me seguía y me capturan por avenida universitaria. Pero escucho en la fiscalía, a mí me capturan en un parque y ya con varias personas. ¿Qué tal documento fraguado de estos dos hermanos del Estado? Me refiero a Mircot. Y el encargado de mi caso ahí es un capitán Gómez, un sambo. Cuando ingresé, me quitó pequeño dinero que he tenido, como 400 soles. Y no solamente eso, mis pequeños negocios que vendía al hombre. Y nunca me han entregado ni el dinero ni mis artículos. Pero yo me he ido denunciando todo eso, pero no me han escuchado. Y la tortura que he pasado durante 15 días, 15 noches, terrible. ¿Qué me exigían? A que yo me autoinculpe. ¿Qué cosa voy a autoinculpar? Yo soy el padre de un preso político que han asesinado. El penal del Frontón. Ese maltrato hasta hoy en día no recupero. No recupero. Estoy mal. Y los golpes que me tiraban, todo en la cabeza, pulmón y riñón. Ahorita estoy sufriendo mal de riñón, mal de la cabeza. Y ya no he recuperado mi salud.
ni tampoco el trabajo. Si busco trabajo, ya saben que soy familiar terrorista. Ni una mosca lo mata, pero ese título me dan. Qué miserables, qué malos. Así es la vida que estoy atravesando acá. Yo pensé que a los más ya iban a dejar pues descansar. Y como están revolteando, ellos piensan que va a escapar o que van a hacer acciones. ¿Cómo van a hacer acciones si los huesos calcinados? ¿Cómo van a escapar? Si no es una represión a nosotros, a los familiares. Apunta a que nos encarcelen y que nos va a pasar igualito el frontón. Estoy denunciando ese intento, es lo que tiene el Estado peruano. ¿Ah? Y no solamente Alan García debe ese muerto, y muerto, asesinatos en el campo, hay pueblos, fantasmas. Muchas veces hay periodistas, la prensa, que sacaron, mueren tantas criaturas, tantos ancianos en un enfrentamiento. Bien, pensemos, ancianos van a la acción, criaturas que recién nacen van a la acción, que tal miserables, calumniosos. Caso de ayer, la prensa saca que hemos tenido enfrentamiento con policías. Ningún enfrentamiento hemos tenido. Más bien al que habla cuando lo exigí que me dé pase para que me entregue el resto de mi hijo, me empujaron. Ni la edad que tengo han respetado estos esbirros del Estado. Una cantidad de cadenas, ni siquiera al aire lo han dejado pasar. Y ahora, después de eso, hay un encargado a enseñar la tumba. A mí me lleva en un entierro bajo tierra, pero piensa que yo voy a atacar esas mentiras, esas falsedades. Ya pues anterior, no es fresco. Ahí lo encuentro, cruz vieja, no tiene ni número, ni nombre. Me pregunta el encargado de empleado, ¿qué número ha sido tu hijo? Mi hijo no ha sido por número, sino tenía su nombre completo. Ese es lo que pasó ayer, como la prensa servil y mermelero, como saca, sin haber investigado, calumniosa, terroristas. No voy a generalizar, voy a referir a esa prensa mermelera y servil, el comercio, RPP, Ojo y Correo, todos tratan terrorista. Mi hijo más de 2 años, sin sentencia, nunca han sacado al juicio. Entonces, pues, ¿qué cosa está haciendo? Está calumniando, pues. La prensa debe investigar, su papá está vivo, debe investigar si ha sido sentenciado o no. No fue sentenciado. Yo sé que mientras que no está sentenciado, es inocente. Y cómo maltratan con la memoria del hijo. Ahora, el caso que nos calumnia, que hemos construido eso sin conocimiento del miserable que fue un alcalde pésimo,
ni ha sabido administrar un mercado. Dando la vuelta, ¿cómo está el mercado? Desorden, la limpieza. Eso es lo que estoy denunciando. No sé si la prensa interesaría, es mi documento, cómo empiezo, es un trámite legal. Si quiere esto pueden considerar, es el último documento que ha pedido. Entonces, ¿dónde está ilegalidad? Eso quiero denunciar. La calumniosa alcalde de Comas es un miserable. Menos mal que se va un alcalde pésimo. Si es que eso es mi sentimiento, que estoy pasando un maltrato moral. Nada más quiero. Buenos días a la opinión pública, pueblo en general. Después de estos lamentables hechos ocurridos ayer en el cementerio 17 de julio, en el mausoleo mal llamado mausoleo del terrorista, fue demolido por las autoridades de forma ilícita, ya que con el nombre propio sacaron una ley anticonstitucional, dando paso a que el alcalde, al alcalde de Saldaña, de turno que ya sale, pueda ejecutar esa ley y pueda ampararse de él. Él, hambriado de favores políticos, de tener favores del pueblo, para posteriormente algún día ser elegido, con ese entusiasmo inequívoco, este señor, hambriado de favores políticos, ejecutó tal ordenanza, que creo yo también el pueblo, dándose cuenta que nuestro derecho a enterrar a nuestros muertos, a que descansen en paz, no va, creo, tener ni un voto este señor. Dios lo bendiga a este señor Saldaña allá en el cielo, porque acá en la tierra no es bendito. Sabe si dormirá bien este señor por lo que ha hecho. Si bien el dolor nos embarga nuestro ser por nuestra familia, ya que muchos años atrás, en el año el 19 de junio de 1986, fue mi hermano cruelmente asesinado, al igual que los demás compañeros del pabellón de prisión. Mi hermano, un inculpado, un trabajador humilde, que de la noche a la mañana fue prisionero en una calle de Lima por tantas batidas que había en aquel entonces, fue que murió ahí en la isla penal del Frontón. Y ahora siendo muerto, nuevamente él muerto, sus nichos fueron violentados, destruidos y enterrados a distintos huecos y sin nombre propio. El dolor, como vuelvo a repetir, nos embarga. Aún así, yo revierto estas cosas y pienso que el pueblo abrirá los ojos y se darán cuenta que los muchos errores que están cometiendo los gobiernos
esos gobiernos que ahorita son como un boomerang, que solamente están trabajando para sus beneficios, lucros personales, familiares, enriquecerse ellos sin trabajar verdaderamente para el pueblo. ¿Qué es lo que todos necesitamos? Nuevas ideas. No estar ahí en lo mismo nomás, toda una generación tras generación. Ahora, todas estas cosas se necesita ya ser escuchada a nivel mundial, a nivel de la Corte Interamericana, y haremos valer nuestros derechos justos que son. Que acá verdaderamente se está haciendo oficialmente un terrorismo acá, una coartada. La ley los hacen ellos. Y vaya a ver qué nomás más adelante pueden hacer con cualquier peruano que puedan ser sancionados de acuerdo a ellos, de acuerdo a sus necesidades de ellos. Es todo lo que puedo decir, y que sea justicia. Gracias. Compañeros presentes, familiares, también disculpando el problema de salud, quiero expresar mi total repudio, rechazo a esta ignominia, a esta monstruosidad, a esta barbarie, como bien estamos diciendo, barbarie fascista, continuación del genocidio que se desenvolvió en el Frontón y que se ha realizado el día de ayer por la demolición de los nichos en el cual se encontraban enterrados nuestros familiares. Yo también responsabilizo al Estado peruano, a Martín Vizcarra, porque ayer lo hemos visto, como todos los poderes del Estado, en sus diferentes expresiones, han participado de manera directa, indirecta, coludidos, manejados. Y eso, que quede bien claro ante nuestro pueblo, que desde un inicio hemos venido diciendo ante toda la opinión pública nacional e internacional que este problema era un problema de persecución política, que era un problema de continuación del odio, de la venganza, como parte de su política contra nuestro pueblo. Porque el día de ayer hemos planteado, hemos visto que ninguna ley se ha respetado, empezando por la Constitución. Todo lo que han querido es manejar pretextos, pero en el fondo las leyes, lo hemos visto, han sido hechas tajarrazos. Hemos visto que solamente formalidad, hemos visto que ha quedado como letra muerta. La anterior ley de cementerios fue totalmente violada y a través de ello dieron esa sanción totalmente ilegal. La nueva modificación igualmente especificaba determinados requisitos que también han sido violados totalmente en ese hecho ilegal, porque hemos visto de que plenamente se demostraba, estaba en el Poder Judicial y a todo nivel nuestros trámites legales, y decía ahí de que si está en proceso judicial pues no se podía llevar adelante. Sin embargo, no ha sido así. Lo que vemos, por tanto, de que las leyes no sirven para nada, quedan de lado,
solo son muchas veces mascarada, pretexto, pero en el fondo ellos llevan adelante de acuerdo a sus intereses políticos. Y eso es lo que hemos visto, que se ha plasmado una vez más esta persecución. Por un lado, como ayer, como bien se está planteando, así como el 86, hemos visto volando, desapareciendo, buscando creer que con eso podía borrar los rastros de sus crímenes, de su genocidio. El día de ayer eso también hemos visto. Creen que con no entregar los restos, que con desaparecerlos no va a quedar prueba ni huella, pero sueñan, porque jamás el pueblo podrá olvidar el genocidio del Frontón. La historia está dada, el hecho se ha dado, está registrado, y eso jamás puede ser borrado, ni de la memoria de nuestro pueblo, ni de la mente, ni la memoria nuestra. Por tanto, ellos pretenden hoy también desaparecer sus cuerpos. Creen que por eso pueden borrar su memoria. Y eso es lo principal, que están tras ella. Y nosotros nos reafirmamos aquí, de preservar sus memorias, de luchar, continuar nuestra lucha, en preservarla, en honrarla, y por nuestro derecho a enterrarlo, derecho universal, que ayer hemos visto totalmente violentado, desconocido en esta ignominia. ¿A qué punto hemos llegado? Que se han perseguido restos, huesos, como bien se plantea, destrozando y demoliendo nichos, persiguiendo a muertos. ¿Cómo es posible? ¿Hasta qué grado se llega? Por sus apetitos e intereses, y no tener en cuenta los intereses, los sentimientos, el sufrimiento de un pueblo. Ellos siempre marchan a espaldas de nosotros. Pero sin embargo, su memoria es imborrable, imperecedera, y eso nosotros seguiremos luchando por mantenerlo. Jamás podrán arrancarlo. Tendrían que arrancarnos el corazón, tendrían que destruir nuestro cerebro y sobre todo barrer a los pueblos de la faz de la tierra para que desaparezca. Y eso no es posible, bien sabemos. Y en ese sentido, como decimos, sí, revivimos dolor y sufrimiento el día de ayer, pero también reafirmación en nuestra decisión de proseguir nuestra lucha justa por el derecho universal a enterrar a nuestros muertos, por preservar sus restos y sobre todo preservar su memoria. En ese sentido, un llamado, reiteramos nuestro llamado de que se nos apoye en nuestra denuncia a nuestro querido pueblo, al pueblo internacional, a los pueblos del mundo, a todos los seres de buena voluntad, a los democráticos verdaderos que apoyen, que denuncien este hecho execrable, esta ignominia, esta barbarie fascista, y que apoyen nuestra lucha. A continuación, a nuestro abogado defensor, el doctor Miguel Sánchez Calderón. Queridos familiares, querido pueblo peruano y pueblos del mundo, para comparar la barbarie que se ha cometido el día de ayer, tenemos que recordar que la Comisión para la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, cuando vino
hace unos años al Perú, reconoció que la situación del país había cambiado y que por lo tanto no se podía ya mantener las leyes restrictivas. Sin embargo, el Estado peruano continuó y ha desarrollado una legislación violatoria de la Constitución, de los tratados internacionales, incluida la ONU. Y también esa comisión de la ONU recomendó al Estado peruano a respetar todas las memorias producto del conflicto interno que se ha vivido, del 80 para adelante. Y este Estado peruano tampoco quiere respetar la memoria y el derecho de los familiares a rendir homenaje a la memoria de sus seres queridos. Han venido convirtiendo el Estado de Derecho en un Estado policíaco, porque no solamente contentos con hacer desarrollo de las leyes antisubversivas para los vivos, la han extendido a los muertos, modificando su legislación de cementerios para impedir con nombre propio que los familiares de los presos políticos asesinados puedan rendir el homenaje que le corresponde a sus seres queridos. Homenaje que el propio Tribunal Constitucional, en una sentencia de habeas corpus, ha declarado que merece protección judicial. Me estoy refiriendo a la sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 0256-2003, habeas corpus Tribunal Constitucional, su fecha 21 de marzo del 2005. Y ahí dice lo siguiente: la práctica de los ritos, como el de dar sepultura digna al familiar fallecido, forma parte de la libertad de culto, de modo que el impedimento de dicha práctica afecta irremediablemente la integridad moral de los familiares. Aplicado a este caso, entonces está probado de que se ha afectado irremediablemente la integridad moral. Y como reconoce el Tribunal Constitucional en el resto de la sentencia, que he leído una parte, esa integridad moral es parte de la dignidad humana. O sea, se ha violado el primer artículo de la Constitución, el artículo que preside la Constitución. Y en el año de la supuesta reconciliación, demostrando que es una farsa, una hipocresía de este Estado peruano. Y también se ha violado incluso su modificación de la ley de cementerios. O sea, ni siquiera su base legal, que pretenden que es la que ha sustentado esta barbarie del día de ayer, ni siquiera esa modificación dice que podían hacerlo. Porque esa modificación claramente que presentó el nefasto congresista de Belaúnde dice que no se puede tocar los restos de un familiar cuando es motivo de conflicto judicial. Y aquí había conflicto judicial.
en 4 conflictos judiciales. En la Corte Suprema, la casación que presentó la Asociación de Familiares que preside el aquí presente Miguel Canales Cermeño. Y está al voto en la Corte Suprema. No ha terminado ese proceso, por lo tanto, está en litigio judicial. 2 contenciosos administrativos presentados por los familiares en vista de que como únicos dueños de los restos no les habían notificado y solamente habían hecho con la AFADEVIC. Pero los dueños son los familiares directos que han recibido de la Fiscalía esos restos. Y cuando se tiene que reclamar por intereses personales, por derechos personales de una persona, tiene que recurrirse a un poder específico. Y los familiares no habían dado un poder específico. Por lo tanto, tenían derecho a ese contencioso administrativo que esté en trámite. Pero así no resultara favorable, está en proceso y por lo tanto impide, no solamente con esa ley, sino con la Constitución, que dice que ninguna autoridad puede abocarse a un proceso judicial en trámite. Ninguna autoridad. Y sin embargo, la Fiscalía lo ha hecho. El alcalde lo ha hecho. Martín Vizcarra ha llamado a demoler. El Congreso ha dado una ley con nombre propio. Entonces, ¿cómo queda la Constitución? Pisoteada. ¿Cómo quedan los tratados internacionales? Pisoteados. Y por último, un habeas corpus estaba pendiente y fue notificado al alcalde de Comas con una carta notarial que firma el señor Elviro Aponte Collazos, aquí presente, diciéndole al alcalde: en consecuencia y por lo anteriormente expuesto, le solicito a usted, bajo las responsabilidades de ley, se sirva abstenerse de ordenar, realizar o promover cualquier acción tendiente a alterar la actual situación en que se encuentran los restos de mi hijo. Y le pone en conocimiento de que el recurso de apelación del habeas corpus ha sido aceptado. Y aquí tenemos el documento de la segunda sala de apelaciones del Cono Norte, donde, atendiendo esa apelación, nos cita a la fecha de vista de la causa a fin de que el abogado del beneficiario, o sea, de Elviro Aponte Collazos, que está resaltado aquí en este documento para que pueda observarlo la prensa, ahí dice que el día jueves 27 se iba a producir la vista de causa, y esa vista de causa se ha realizado, y ese habeas corpus en la sala está al voto, y sin embargo también han pasado por encima de esta sala que conforma el presidente doctor Salinas Mendoza, la doctora Rugel Medina, que es la vocal ponente, y de Crisóstomo Salvatierra, el tercer vocal. Entonces, ¿dónde está el respeto de la ley de este señor alcalde que se llena la boca ante los medios de prensa nacionales e internacionales diciendo que ha respetado la ley? ¿Dónde está su propia palabra que dijo que iba a respetar el habeas corpus? Si el habeas corpus está vivo, como ustedes han podido apreciar, el día de anteayer ha sido la vista de causa y todavía no hay una solución en la sala. Y por último quedaba el Tribunal Constitucional, que es al fin y al cabo quien define en última instancia los habeas corpus. Entonces, ¿dónde está el respeto de la ley y de su propia palabra? Es la desesperación de que quiere quedar como un profanador de tumbas para poder postular en su carrera política nefasta como congresista o como cualquier otra autoridad futura.
piensa que como profanador de tumbas va a ganar. Pero es el Estado, la democracia y el desarrollo que los familiares, aún a pesar de esta situación, están reafirmándose en que van a seguir luchando por la paz, la democracia y el desarrollo a través de una reconciliación. Pero ¿quién promueve la violencia? ¿Quién promueve la vulneración de la integridad de las personas? La integridad moral y la integridad psíquica y la propia vida, porque dictadores. Es una barbarie fascista y lo estamos demostrando con la violación de su propia ley. No respetan ni siquiera su propia ley. No respetan los tratados internacionales. Queridos familiares, el Estado peruano es el que tiene más cantidad de denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es quien ha perdido más casos en la Corte Interamericana. Y quieren culpar a otros, pero es su propia responsabilidad. Porque la violación de las leyes peruanas y de las leyes internacionales se ha puesto en conocimiento en todos estos 30 años, desde que comenzó el conflicto interno, incluso después de que terminó el 92. Y ahí es donde estamos recurriendo para demostrar que lo que hemos pedido, una medida cautelar, ha sido justa y que la justicia no puede tardar, pues. El Estado debe ser sancionado por esta barbarie que no tiene parangón en el mundo, sino desde la Edad Media, cuando a Oliver Cromwell, los reyes que retomaron la monarquía en Inglaterra, lo desenterraron y por haberse rebelado y cortado la cabeza al primer rey, le flagelaron su cadáver. Con eso se compara. Esa barbarie, esa entraña de violar su ley porque no les interesa el Estado de Derecho, lo que les interesa es su poder económico, la explotación y la opresión sobre el pueblo peruano. Y por lo tanto eso debe cambiar con una democratización de la sociedad peruana, con una nueva constitución. Bien, compañeros, familiares, querido público, de esta manera estamos expresando nuestro rechazo y condena a este hecho de barbarie fascista y solicitamos a la opinión pública nacional e internacional, a las personalidades democráticas, a que se pronuncien condenando este hecho. Nosotros reiteramos nuestra posición de luchar por una sociedad con paz, democracia y desarrollo para nuestro pueblo, que no la hay y que lo siguen negando cotidianamente este gobierno, este Estado. Muchas gracias, compañeros.